Buenas tardes, gadgetadictos. Tenemos una nueva tablet para revisar en la web. Hace unos días pedimos una tablet en AliExpress y vamos a haceros una pequeña review para que veáis en funcionamiento. Es una tablet en principio de las baratas, no llega a costar 75 euros. Una tablet de 8 pulgadas. Incorpora el procesador Action ATM 7029 Quad-Core, ahora con 2 GHz, y dispone de 1 GB de memoria RAM, y en este caso 8 GB de memoria interna. Bluetooth, Wi-Fi, pantalla multitáctil. En principio, como veis en la caja no hay más información. La parte trasera tampoco. Así que vamos a enseñaros el contenido. Es una tablet de bajo coste. En principio el procesador tampoco es que puede ser que no dé mucho de sí comparado con otros modelos de tablets de 8 pulgadas, pero vamos a ver qué es capaz de dar, ya que no hemos encontrado ningún vídeo de esta tablet, así vamos a ser los primeros y os mostraremos el funcionamiento. La tablet le hemos pedido en color rosa, es para un regalo de una niña. Como veis, 8 pulgadas, cámara frontal, de color blanco, y la parte trasera de color rosa. Vamos a ver las conexiones. Aquí tenemos el micro USB, puerto de carga, conector de carga de 2,5 milímetros, auriculares, mini HDMI y micrófono. Tenemos aquí un botón de reset, la cámara trasera, ranura micro SD en este lateral, en este ninguno, y aquí tenemos los botones: encendido y volumen, menos y más. El tacto no es que sea tampoco demasiado bueno, pero bueno, vamos a encenderla. Vamos a dejarla aquí mientras se enciende. En la caja tenemos aquí un manual, un pequeño manual con fotografías, tampoco hay mucho más. Cargador. Un enchufe europeo y el conector de 2,5 milímetros. Bien, ahí nos vienen dos cables, nunca viene mal. Para el puerto OTG haremos la prueba. En principio dispone de puerto OTG y un cable USB. Aquí tenéis cable USB, micro USB. Y en principio nada más. La tablet la hemos encendido y hemos configurado la cuenta de Gmail para acelerar. La calidad de pantalla tampoco es que sea gran cosa. Como veis, el botón no es... El funcionamiento del botón a veces responde correctamente y otras no. O sea, como veis, la calidad no está mal del todo, no es del todo mala. Así que dispone unos ángulos, no sé si se apreciará, el brillo no es del todo bueno, no dispone de más brillo. Vamos a comprobarlo. Como veis, el brillo está a tope. Frontalmente se ve perfecto, pero tiene los ángulos no son del todo buenos. No sé si lo podéis apreciar en el vídeo por los brillos. Vamos a continuar. Bueno, en cuanto a Antutu, le hemos pasado a Antutu y nos está dando 13.920 puntos. La verdad es que esperábamos menos puntuación, es una puntuación bastante alta, aunque luego tampoco nos podemos fiar de la puntuación y el resultado de la tabla. La potencia nos la dirá con las aplicaciones que vayamos ejecutando. Podemos ver aquí en la información que nos ofrece el modelo Full OSP on Leopard. Nos la está reconociendo con este nombre. Aquí nos aparece toda la información: la CPU, resolución 1024x768, la cámara trasera de 2 megapíxeles. Aparece un email, pero no es correcto. La memoria, 1 GB de memoria interna para aplicaciones. Memoria RAM no aparece 1 GB, aparece 846, disponibles 326. En principio más que suficiente. Y el almacenamiento interna aparece como SD interna
5 gigas y pico, 5870. En estos momentos libres tenemos 4000. En cuanto a la pantalla, la densidad nos aparece en 160 dpi, resolución, versión de Android, la 422. Sensores nos aparece de dirección y proximidad. Aquí más arriba no nos lo está mostrando, a ver, sí, nos aparece aquí el root access, me parece que sí, que tenemos roto. En principio, en cuanto al Antutu, nada más. En cuanto a testeo, el multitouch es de 5 puntos. Está detectando los 5 puntos, no detecta más. Nos indica que no tiene acelerómetro. NFC nada más nos va a decir que tampoco. Aquí la velocidad, como sabéis, es un quad-core a 1,2. Bien, algunos desde aquí tampoco nos va a decir toda la información. Podemos comprobarlo aquí en el Z-Device Test. Aquí sí que nos indica cámara principal, secundaria, wifi. Aquí sí que nos está diciendo que tiene acelerómetro, aunque como veis no nos podemos fiar, el GSM no dispone. Sedes audio y vídeo. En cuanto a aplicaciones, nos venían unas cuantas aplicaciones instaladas, el resto las hemos instalado nosotros. Nos aparece aquí un selector de vídeo. Como veis, la respuesta es bastante rápida. En el tema de root, que antes nos daba error, si lo comprobamos ahora, aunque también nos dice que está aquí, que va lento al principio, pero ya ves que ya nos aparece como que tenemos root. Si entramos en aplicaciones, vamos a comprobarlo, tenemos la de SuperUser. Bueno, quizás ahora se aprecie mejor los ángulos de visión. Los peores son el inferior, con un ángulo pronunciado, porque depende del ángulo sí que se aprecia correctamente, sí que se ve correctamente. Y el lateral derecho. Sin embargo, este se ve perfecto, se ve bien, dentro de la calidad de pantalla. Vamos a ver. Y el superior lo mismo. Se ve mejor que el inferior. Le hemos desactivado la rotación. Tenemos bloqueada para que no nos cambie. La prueba que queríamos mostraros vamos a enchufar un pendrive. Y veremos si es capaz de alimentarlo. En principio sí. Vamos a comprobar. Bien, nos aparece aquí el disco USB de 8 GB. En principio podemos usar el puerto USB para almacenamiento, y podemos probar también un ratón y saldremos de dudas.
Como veis, no sé si se llega a apreciar, podemos manejarlo con el ratón. Es una ventaja dentro de los puntos positivos que tiene la tablet, el disponer un puerto OTG. Desconectamos. Nos queda por probar más aplicaciones. Iremos instalando y haciendo otro tipo de pruebas en cuanto a navegación, con el navegador por defecto. Calidad de la wifi. Todo esto iremos ampliando. Simplemente queríamos mostrar en el vídeo el funcionamiento de la tablet, puesto que no está muy difundida. Así que el vendedor ha vendido bastantes tablets, pero no hay muchos vídeos de ella, y queremos mostrarlo por si alguien está interesado en comprarla, aunque la verdad es que por la diferencia de precio con otras tablets de mismo tamaño de pantalla, por poco más podemos tener una tablet con más potencia, que siempre se agradecerá. Aquí estamos cargando nuestra web. No del todo rápido. Vamos a ver si conseguimos ver. Descarga, un segundo. Aquí ya está cargando. Tenemos un cierre, se ha cerrado de repente y no mantiene la página. Tenemos aquí el historial. Podemos hacer una prueba, cargar también contenido multimedia, aunque siempre será recomendable instalar otro navegador. La wifi, como veis, sí que le está costando la carga de webs. Luego haremos comprobaciones de testeos de la wifi, porque como veis sí que le está costando. Dos detalles también que hemos apreciado, no sé si se apreciarán en el vídeo, es los puntos de luz que tiene aquí. Pero tampoco pasa nada, o sea, simplemente es que no vamos a esperar la misma calidad en este tipo de tablets por el precio que cuesta la tablet, con tablets que pueden costar el doble de. Vamos a ver si conseguimos cargar. Está intentando cargar el vídeo. Como siempre, los anuncios vamos a omitirlos. Como veis, consigue reproducirlo sin problema.
Podemos ampliar, volvemos a pulsar. Como veis, funciona correctamente. El volumen no es del todo alto, pero se visualiza correctamente. Volvemos atrás. Como veis, las aplicaciones que vienen por defecto, aparte de las que hemos instalado nosotros, no viene ninguna aplicación china ni nada que tengamos que quitar luego. Viene bastante básico. Hemos instalado nosotros el explorador. Viene aquí un reproductor. En principio no disponemos en principio ninguna película para probar. Luego haremos alguna prueba con contenido multimedia de alta resolución, a ver si es capaz de reproducirlo. Es una tablet que tampoco pretende llegar a la altura de otras tablets por la diferencia de precio, pero es una tablet que puede ser útil para la gente que quiere iniciarse y no quiere gastarse mucho dinero. Sería conveniente un protector de pantalla porque tiene pinta de que el acabado es plástico y seguramente con la limpieza puede ser que la rayáramos. Es conveniente ponerle un protector de pantalla. Bueno, aquí apreciaréis lo que os comentábamos, que tenemos que tener la tablet girada para que funcione correctamente. Esto dificulta en principio el manejo. Y veremos si lo conseguimos solucionar en algún software. Pero como veis, en principio, en cuanto a la potencia, sí que consigue ejecutar el juego. Como ves que para que funcione, para que vaya recto, tenemos que tenerla inclinada. Bueno, vamos a salir del juego. Hemos instalado el Subway Surf. Con este no debería tener tampoco problema. Lo que sí que apreciamos, como os comentamos también al principio del vídeo, es que el sonido es bastante bajo. Está a tope y apenas se oye muy flojo. Pero ya ves que para jugar en principio no debería darnos problemas. Puede que con algún juego que pida más CPU no podamos jugar, pero para este tipo de juegos es suficiente. Salimos. Bueno, vamos a probar el juego, el Traffic Racer.
Veréis cómo no funciona el sensor correctamente, no sé si, en cuanto a calibración. O sea, para que vaya recto, veis cómo tenemos que tener la tablet. Si la colocamos recta, se va a la derecha. Lo mismo pasa con el Real Racing, en la prueba que hicimos anterior. Parece que es algún problema de calibración, puesto que respondía de la misma forma el Real Racing, igual que el Traffic. Se puede jugar, pero la verdad es que es un poco incómodo. Pero como ves, por potencia sí que es capaz de ejecutarlo, este juego por lo menos. Lo único lo del sensor. Vamos a salir atrás. Por último, la prueba que hemos hecho tanto con el Real Racing como con el Traffic Racer, con el sensor, con el Temple Run, que también utiliza el sensor para poder girar, sí que nos ha funcionado correctamente. O sea, si mantenemos la tablet recta, en este caso hemos fallado, pero si mantenemos la tablet recta, no se va hacia los lados, simplemente al girar nos obedece correctamente. Aunque el sensor, depende de los juegos, puede ser que no funcione correctamente o no, dependerá del juego. La cámara, la tónica de estos tablets, pues tampoco va a sacar mucha calidad, para que veáis una comprobación. No dispone de autoenfoque tampoco. Y si vamos ahora a la galería, como veis, no. Quizás en exteriores pueda sacar alguna foto, pero en interior no esperéis sacar muy buena calidad. Pero un punto positivo que nos hemos dado cuenta a la hora de copiar archivos es que, aparte de poder cargarla con el cable del cargador, cable conector de 2,5 milímetros, como veis aquí, se pone a cargar, nos lo indica con un LED rojo, nos aparece cargando. En lo que nos hemos dado cuenta es que con el cable micro USB también carga. No está del todo mal, porque así no es necesario en muchos casos llevarnos el cargador. Con un simple cable micro USB tendremos tanto la conexión por USB como la carga. Como veis aquí, nos está cargando. Un punto a favor de la tablet. No todas tienen esta función, pero vemos que esta sí que la dispone. Podemos cargarla tanto con el cargador, con el cable 2,5, como con el micro USB. En las pruebas que hemos hecho con el Wi-Fi Analyzer nos da una señal de Wi-Fi bastante correcta. Comparado con el Neo, da más o menos la misma potencia. Bueno, para terminar, hemos enchufado el pen de nuevo al puerto TG con unos archivos multimedia para hacer la prueba de reproducción de alta resolución. Venimos aquí, tenemos el X-Back Bunny. Vamos a reproducirlo con el reproductor por defecto. Y como veis, lo reproduce correctamente. No tiene saltos, podemos avanzar. Y lo está reproduciendo con fluidez.
Cambiamos de vídeo. Y lo mismo, lo reproduce sin problemas. Como veis, es válido para poder utilizar el puerto con pendrives, o habrá que hacer más pruebas con discos duros para ver qué tal consigue reproducirlo. En principio nada más. Hasta aquí la review de la tablet. Esperamos que os haya gustado. Iremos ampliando la review en nuestra página para que tengáis toda la información. Un saludo desde Gadgetadicto.